you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. Hola a todos, bienvenidos a Mapa Bicentenario TV, como todos los martes a partir de las 23 horas a través de Canal 12 SCC. Hoy, en este programa más que especial, nos encontramos a 2.560 metros de altura sobre el nivel del mar en el Observatorio Ampimpa con su director Alberto Mancilla. Hola Alberto, bienvenido a Mapa Bicentenario TV. Un gusto compartir el programa con ustedes. Bueno, muchísimas gracias Alberto, nos encantaría compartir este programa, contarle a la gente qué es lo que haces acá, compartir todo lo que se trabaja en un campamento científico, pero vamos a empezar de lo general a lo particular, si te parece. Me gustaría saber por qué un observatorio y por qué en Ampimpa. Bueno, un observatorio astronómico no se instala en primer lugar donde nos quede cómodo, sino donde técnicamente y desde el punto de vista científico deba ir. Las condiciones para instalar un observatorio astronómico básicas son tener muchas noches despejadas al año. Nosotros en Ampimpa tenemos más de 230, 240 noches despejadas al año, o sea que cumplimos perfectamente con ese requisito. En segundo lugar, lo ideal es que esté entre 2.000 y 3.000 metros de altura. De esa manera dejamos por debajo las capas más perturbadas de la atmósfera, además las capas más densas, y donde se desarrollan la mayoría de los fenómenos meteorológicos. Esa sería la segunda condición. Pero además necesitamos que sea un lugar árido, porque la tercera condición es que el promedio anual de humedad relativa del aire no supere el 20%. En realidad lo ideal sería que sea el 5% y lo super ideal sería que sea 0%. Nosotros acá en Ampimpa tenemos un promedio anual de humedad relativa del aire del orden del 12%, 10%, así que estamos dentro de los parámetros que podemos considerar que de alguna manera hay una ventana astronómica, es decir, un lugar donde el cielo tiene la transparencia y la diafanía, que hace que la percepción y la observación de los objetos astronómicos pueda ser de la mejor calidad. Bien, ya nos explicaste entonces cuáles son las condiciones que se necesitan para tener un observatorio y el hecho de que Ampimpa no haya sido elegido antojadizamente para instalar acá un observatorio, pero nos gustaría ir un poquito a la historia y al momento en que hace más de 30 años este observatorio abrió sus puertas. Sí, justamente en el año 1985, hace ya más de 30 años, un poquito más de 30 años, el observatorio comenzaba su actividad con un registro histórico. La primera fotografía del cometa Halley, tomada desde Argentina, fue tomada desde este observatorio que está acá a nuestras espaldas. Así que arrancamos de esa forma, formábamos parte de una red mundial de observatorios, se llamaba International Halley Watch, y esa red de observatorios, cada observatorio astronómico tenía una cierta cantidad de minutos que tenía que hacerse cargo de la observación del Halley, porque la idea era que durante 4 años, 2 años antes de la llegada del Halley y 2 años después, no se perdiera un solo segundo de registro científico de la aproximación del cometa Halley a la Tierra. Así que así comenzó el observatorio, siendo una estación astronómica de alta montaña, con fines específicamente científicos. Si bien estaba en el alma nuestra siempre el tema educativo. De hecho, esa campaña del Halley la hicimos con chicos del Colegio Nacional de San Miguel de Tucumán. Así que ya estaba la semilla de lo educativo, que después sería el signo del observatorio, ya estaba presente en la fundación. Después de esta piedra basal, de este fenómeno que ustedes tuvieron el privilegio de poder observar desde este lugar, ¿cómo se fueron incorporando las diversas actividades y cómo fue evolucionando el proyecto educativo o el programa de actividades que ofrece este espacio? Bueno, acá lo principal es que obviamente un observatorio astronómico, aunque no esté abierto al público como lo era inicialmente, porque sí hicimos una pequeña experiencia con algunos colegios que vinieron, además del Nacional. Me acuerdo de Tucumán, la Escuela Sarmiento, perdón si me olvido de alguna otra escuela, pero fueron varios los colegios que vinieron en esa época, en el mes de abril ya de 1986, cuando se aproximó el máximo el cometa, y ya teníamos algún contacto educativo. Pero ¿cuál fue el tema? Nosotros observamos en los chicos que nos visitaban una enorme carencia en conceptos básicos y fundamentales acerca no solo de la astronomía, sino de la ciencia en general. Entonces dijimos, bueno, como institución seguimos creciendo, seguimos en investigación científica, seguimos trabajando con la NASA, con el JPL de California, y vamos cubriendo expectativas académicas personales en cuanto a la ciencia, o tomamos una decisión drástica, que es decir, bueno, resignemos un poco esta parte y nos dediquemos como una institución bastante particular
con un objetivo central en la educación. Y a partir de ahí comienza la idea, el proyecto, el germen de los campamentos científicos. Contanos acerca de lo que implica gestar un proyecto educativo de manera privada, porque este observatorio es único en su especie a nivel nacional, porque es una institución privada, educativa, que trabaja con un montón de parámetros que son internacionales, pero que a la vez se sostienen a partir del trabajo y de ponerle el cuerpo. Sí, eso es muy importante. La verdad que la experiencia en el Colegio Nacional, que era una institución oficial, fue fantástico a nivel de la relación con los chicos, con los docentes, con las autoridades, pero fue sumamente difícil en lo que significa la burocracia, los trámites, poder poner la cúpula del observatorio. Nos llevó 3 años de trámites, se aproximaba el cometa Halley y no estaba la cúpula. Entonces eso marcó mucho al equipo del observatorio, y cuando decidimos que Tucumán tenía que tener un observatorio de alta montaña, decidimos hacerlo ya en forma independiente. Obviamente un crecimiento mucho más lento, mucho más esfuerzo, pero nos ha dado una enorme independencia. Sí, y acá el gran desafío es hacer una institución educativa, de educación no formal, de avanzada, que además desde el punto de vista institucional tenga un soporte económico que lo pueda sostener en el tiempo y le permita crecer. Ustedes saben que en Argentina, en educación, crecer sin subsidios estatales es muy difícil. Sí, bueno, ese es el desafío que hemos asumido ya hace más de 30 años acá en el observatorio, y trabajamos muchísimo con educación, con el Ministerio de Educación, incluso de acá de Tucumán o a nivel nacional, pero desde el sector privado como apoyo a la gestión pública. Entonces, si tuvieras que hacer una definición de este espacio del Observatorio Ampimpa, dirías que es ¿qué tipo de institución? Es una institución educativa. Sí, es una institución educativa de enseñanza no formal, pero tratemos que esto no formal que nosotros sacamos acá en algún momento sea formal en las currículas de nuestro sistema educativo. Ustedes han visto en el observatorio los chicos lanzar cohetes, trabajar con tecnología 3D, trabajar con programas informáticos de última generación, y la idea es tecnología del siglo XXI, para una educación del siglo XXI. Pero este observatorio no va a servir de nada si esto no tiene un impacto en el sistema educativo formal. Vamos a hablar entonces en el último tramo de esta primera parte de la entrevista de la necesidad de la alfabetización científica, de esta necesidad que ha sido evaluada por especialistas a nivel nacional. Se han realizado desde hace más de 15 años programas, la ciencia va a la escuela, los científicos van a la escuela, porque descubrimos que los chicos llegan a tener 12, 13, 14, 15 años y no tienen ni siquiera las nociones básicas de lo que es la ciencia. ¿Cuál es tu análisis? ¿Por qué crees que pasa esto en el sistema educativo argentino o latinoamericano? Bueno, yo creo en primer lugar que si nosotros queremos alfabetizar a los chicos, primero tenemos que alfabetizarnos los docentes. Alfabetizarnos no solamente en cuestiones científicas, sino romper una vieja especie de dicotomía. Yo enseño ciencias, entonces la parte pedagógica es irrelevante. O si enseño actividades de ciencias sociales o no directamente relacionadas con las ciencias duras, entre comillas, bueno, ahí lo pedagógico entra a jugar y se tiene en cuenta. Hay una tradición muy larga en Argentina y en nuestros sistemas latinoamericanos que los docentes de las áreas de ciencias duras tienen cierta resistencia a las cuestiones pedagógicas, y eso creo que es un problema bastante serio, ¿sí? Entonces, hay un premio Nobel de Física que se llama Leon Lederman, que dice que la clave de enseñar ciencia en el siglo XXI es enseñar a los maestros a enseñar ciencia. Por eso incluso las actividades en el observatorio no solo hacemos con chicos, sino vienen docentes de todo el país y hacemos jornadas y campamentos de capacitación docente en el área de ciencia. Bueno, muchísimas gracias, ya seguimos con esta entrevista. Bueno, gracias a usted. Nosotros presentamos más actualidad educativa de la provincia de Tucumán en imágenes y volvemos con Mapa Bicentenario TV desde el Observatorio Ampimpa, un programa especial.